Hola amigos, gracias por continuar con nosotros. Bueno, seguimos hablando sobre la programación en Java. Mira, vamos directamente a Eclipse para explicarte de lo que vamos a ver en este video. En este video vamos a hablar sobre qué son los arrays, aunque de alguna manera ya lo habíamos visto cuando utilizamos los strings. Y recordarás que un array pues se utiliza para almacenar valores múltiples asociados a una variable. Es decir, en lugar de utilizar muchas variables para gestionar varios valores, pues utilizamos un array para asociarlos y vincularlos a una sola variable. ¿Cómo funciona esto? Mira, el ejemplo más simple es utilizar strings. También lo vamos a hacer con enteros o con cualquier otro tipo de dato. Mira, por ejemplo, para definir un array de tipo, por ejemplo, string, es decir, que vamos a vincular varios valores de strings a una sola variable, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Se indica el tipo de dato o clase, en este caso por ejemplo es string, luego se indican las llaves cuadradas o los brackets y luego se pone el nombre de la variable. Por ejemplo vamos a poner carros, ok, y después se utiliza el signo de asignación. Luego podemos inicializarlo o no. Si no lo inicializamos, pues lo hacemos en otra línea. Pero si lo inicializamos, vamos a indicar llaves. Y entre estas llaves, voy a mover esta por acá, que se me fue para abajo. Vamos a indicar separado por comas cada uno de los valores que va a componer, digamos, este array. En este caso, como es de tipo string, pues tenemos que indicar strings. Por ejemplo, vamos a indicar tipos o marcas de carros. Por ejemplo, se me movió aquí, perdón. Aquí lo ponemos. Un Volvo. Por ejemplo, separamos con coma. Un Mazda. Un coma. Un BMW, por ejemplo. Y un Ford. Algo así. Muy sencillo. Y finalizamos nuestra declaración con asignación con un punto y coma. Ok, aquí de hecho se acaba de ir una llave, por eso me está marcando un mensajito por ahí. Bueno, una vez que hayamos declarado y definido nuestro arreglo y lo hemos asociado a una variable, pues podemos utilizarlos. Déjame decirte que así como con los strings, que es un conjunto de caracteres, los arreglos los puedes acceder a través de su índice. El primer elemento, digamos, de los arreglos se accede a través del índice 0, que vendría siendo el primer elemento. Y el último elemento, pues, para que lo puedas recordar de una manera más fácil, va a ser del tamaño del arreglo menos 1. Es decir, si tu arreglo es de 4 elementos, pues el último índice será 4 menos 1, 3. Es decir, n-1. Entonces los elementos se van a acceder, por ejemplo, en este caso del 0, 1, 2 y 3 a través de sus índices. Por lo tanto, podríamos acceder a algún elemento del arreglo de la siguiente manera. Vamos a poner algo muy sencillo aquí, como que accedemos a la variable carros en la posición, por ejemplo, 0. Para acceder al elemento debes de utilizar las llaves cuadradas y posteriormente el índice. Entonces mira aquí, por ejemplo, si lo ejecutamos, pues hemos accedido al elemento con el índice 0 y nos devuelve Volvo. Por ejemplo, si le decimos el elemento con el índice 3, pues nos da Ford. ¿Qué pasa si le damos un índice que no existe dentro del arreglo? Porque es un error muy común en programación. Tratar de acceder a un elemento cuando pues este no existe, porque consideramos que el índice pues es de acuerdo a las posiciones si esta iniciará en el índice 1. Okay, entonces normalmente se puede llegar a confundir que este elemento, por ejemplo, tiene el índice 4 y no es así. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a recibir un error, una excepción que dice que pues está fuera de los límites. Entonces este tipo de error lo vamos a aprender a gestionar
más adelante. Entonces aquí, por ejemplo, podemos acceder a los elementos así. Ahora, también podemos modificarlo. Por ejemplo, vamos a poner que ya no quiero que ese elemento, por ejemplo, en la posición 0 sea el que tiene actualmente. Vamos a ponerle un SEA, por ejemplo. Y con esto hacemos un cambio del elemento. Ahí simplemente vamos a imprimir este para que veas cómo funciona. ¿Ok? Entonces podemos modificar individualmente cada uno de los valores asociados del array. Un método muy común que se utiliza dentro de los arrays es para conocer su longitud. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podría saber yo de qué tamaño es este arreglo? Pues bueno, accediendo a la variable, escribiendo un punto, podemos utilizar el método length, que básicamente lo que nos va a devolver es cuántos elementos tiene mi array. Por ejemplo, en este caso tiene 4. ¿Ok? Entonces esta variable la vamos a utilizar normalmente para acceder a los elementos del arreglo. Puede ser a través de un ciclo for, de un ciclo while o cualquier otra combinación de estos para poder hacer un recorrido de los elementos. Así es que veamos cómo, por ejemplo, lo podemos hacer con la estructura repetitiva for. Recordarás que se escribe for. Luego la primera parte de esta definición lleva una variable que se define, por ejemplo, y vamos a poner, es como lo más común. Luego la segunda parte es la expresión que nos va a permitir comparar si se cumple o no para seguir recorriendo los elementos del, en este caso, del arreglo. Entonces podríamos decir que si el i o el índice que vamos a asociar a este valor es menor, por ejemplo, a la longitud del arreglo carros, en este caso si es menor a 4, pues que tome el valor y lo incremente con i más más. Y ahora sí, podemos decir, ok, imprímeme cada uno de los elementos que se encuentran en carros. Ponemos llaves cuadradas con la variable i. Entonces lo que va a hacer primero es validar, ok, i vale 0, sí, i es menor a 4, pues sí. Entonces va a utilizar ese valor y lo va a incrementar, pero primero va a utilizarlo aquí en esta expresión. Entonces nos va a imprimir carros en la posición 0, es decir, nos va a imprimir Volvo, y así sucesivamente hasta que llegue aquí. Cuando i vale 3, entonces 3 es menor a 4, sí. Entonces lo utiliza y luego lo imprime. Y por eso hasta aquí pues ya sería el recorrido de este pequeño arreglo. Entonces mira, aquí lo que haría, de hecho no lo guardé, es imprimirnos cada uno de los elementos del arreglo. Hay otra variante un poco más sencilla para hacer un recorrido de los elementos de un arreglo. Lo voy a hacer para strings, pero también lo voy a hacer para números enteros. Mira, lo voy a quitar y es un for un poco más sencillo. Fíjate cómo le vamos a hacer. También se utiliza for y en este caso tenemos que indicar ahora una variable que va a almacenar cada uno de los valores de este arreglo. Entonces, por ejemplo, ¿de qué tipo es? Es de tipo string. Entonces vamos a poner el tipo y vamos a definir una variable intermedia, por ejemplo car, ¿ok? Y luego se colocan 2 puntos y luego viene el nombre de nuestra variable que contiene el arreglo, en este caso carros. Y así, de esta manera muy sencilla, podemos acceder a cada uno de los elementos del arreglo. Entonces aquí básicamente lo único que vamos a hacer es imprimir, aquí me faltó la ln, el elemento que estamos recibiendo. ¿Y dónde está ese elemento? Pues en la variable car. Algo muy sencillo, muy práctico. Entonces fíjate, así también se puede recorrer. ¿Cuál te gusta a ti? A mí se me hace más práctica esta, pero pues como te comentaba, pueden existir variantes. Ahora,
no necesariamente tienen que ser strings. Entonces fíjate, vamos a poner una variable que sea de tipo entero, porque normalmente pues podemos utilizar arreglos de varios tipos. Entonces aquí voy a colocar un arreglo que represente ciertas cantidades, le voy a poner dinero y que sea de tipo entero, ok. Entonces básicamente es lo mismo. Ahora es un arreglo que almacena valores enteros y está asociado a la variable dinero, pero en este caso no nos va a devolver un string, nos va a devolver un entero, y ese entero vamos a dejarle una variable que se llame d, y esa variable d es la que vamos a imprimir. Entonces, utilizando también esta sintaxis, pues es muy fácil acceder a los valores de un arreglo. Ahora bien, tenemos algunas otras posibilidades. Es decir, podemos tener dentro de un arreglo otro arreglo o un subarreglo. Es decir, un arreglo multidimensional. Imagínatelo como una tabla que contiene filas y columnas. Entonces, fíjate, voy a quitar esto de aquí y voy a poner este pequeño arreglo que tengo por aquí, que le he llamado myNumbers. Entonces, fíjate, lo he definido de la siguiente manera. Es un arreglo, aquí está la definición, con llaves que lo vamos a inicializar, que contiene a su vez un arreglo en la primera posición, es decir, en la 0, y otro arreglo en la posición 1. Un arreglo en la posición 0 que contiene 4 elementos y un arreglo en la posición 1 que tiene 3 elementos. Entonces, la manera de definir esto, es decir, un arreglo de arreglos, es decir, un arreglo de 2 dimensiones, es utilizar esta nomenclatura. Debemos de respetar el tipo de dato que va a almacenar el arreglo y luego, como son 2 dimensiones, pues ponemos las llaves sin indicar nada más. Es decir, la primera dimensión, que vendría siendo este arreglo con estas llaves, y la segunda dimensión, que vendría siendo cada uno de estos arreglos. Entonces, ahora sí, fíjate, vamos a intentar acceder al primer elemento de este arreglo multidimensional. ¿Cómo lo haríamos? Podemos hacerlo de varias maneras. Mira, por ejemplo, myNumbers. Vamos a ponerlo por aquí. ¿Cómo podría acceder al primer elemento de este arreglo y además al primer elemento de su subarreglo? Mira, por ejemplo, ponemos llaves cuadradas y vamos a indicar la primera dimensión. Tenemos solamente 2 elementos. Está el que está en la posición 0 o el que está en la posición 1. Vamos a indicar en la posición 0. Y vamos a decirle que queremos el primer elemento del subarreglo. Entonces le vamos a decir llaves cuadradas 0. Entonces con esto estamos accediendo al número 1 que está dentro de este subarreglo. Entonces fíjate cómo lo accedemos. Ahí está. Que quiero acceder al elemento 0, 1, 2, 3. Pues básicamente cambiaríamos aquí porque esta es la segunda dimensión. Entonces ahí estaría el 4. Quiero el número 6, pues tendríamos que cambiar la primera dimensión, que es el índice número 1, y luego le diríamos 0, 1, que sería la posición 1 de la segunda dimensión. Entonces, de esta manera muy sencilla podemos acceder a los elementos del arreglo y también es posible modificarlos como lo hemos hecho. Por ejemplo, vamos a cambiar este mismo elemento, ya no va a ser un 6. Por ejemplo, le vamos a decir que ahora sea un 8. ¿Ok? Entonces ahí hacemos el cambio, imprimimos. Como puedes observar, pues también podemos modificar cada uno de los elementos de este arreglo multidimensional. Por último, mira, ¿cómo accederíamos o cómo recorreríamos cada uno de los elementos de este arreglo multidimensional? Pues muy sencillo, mira, la forma más natural que tú siempre vas a encontrar en literaturas es a través de un ciclo for. Un primer ciclo for que recorra este arreglo principal, perdón, ahí se me movió, este arreglo principal, y luego otro for que se mueva dentro de esta
sublista y dentro de esta sublista. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacer el primero. Entonces for, por ejemplo, int, vamos a llamarle i, es lo más común. Reinicializamos en 0. Y que i sea menor a, por ejemplo, el tamaño del arreglo, en este caso length. Ya lo habíamos hecho hace unos momentos. Esta es la forma natural. Con esto recorreríamos para llegar a este elemento, que es la posición 0, y a este elemento. Bueno, una vez que nos encontramos dentro de cada uno de estos, pues debemos hacer otro recorrido. Y pues para ello utilizamos otra variable. Por ejemplo, vamos a llamarle j, ¿no? Int j igual a 0. Pero ahora vamos a validar cada uno de estos subarreglos. ¿Cómo accedo a cada uno de los subarreglos? Bueno, pues utilizando la misma variable myNumber en la posición en la que nos encontramos actualmente en este for. La primera vez será la 0, la segunda vez será la 1. Entonces pues utilizamos esa variable myNumbers en la posición i punto length, es decir, dame del arreglo en la posición y su tamaño. En este caso le va a decir que es de 4. Entonces que j aquí sea menor a myNumbers en la posición y punto length. Luego definimos y pues luego incrementamos la variable. Y ahora sí lo ponemos por aquí. Y en lugar de imprimir un valor en específico, pues le vamos a decir que nos imprima el arreglo en la posición i con su cruce en la posición j. Entonces fíjate, primero va a recorrer el arreglo en este sentido, va a obtener primero este elemento y luego este elemento. Cuando se encuentra en este elemento, va a obtener el tamaño del arreglo y lo va a recorrer individualmente cada uno de estos. ¿Ok? Entonces a través de esta nomenclatura pues podemos llegar a cada uno de los elementos. Vamos a ejecutarlo y mira, aquí está el resultado. Nos imprime 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así es una manera en la que podemos recorrer, digamos, estos arreglos multidimensionales. Pero pues también tenemos su variante, fíjate, como lo hicimos en un ejemplo anterior. Utilizamos el mismo arreglo, pero vamos a usar la versión simplificada. Recuerda que este elemento en la posición 0 es un arreglo y este también en la posición 1 es un arreglo. Entonces, o subarreglo. Lo que vamos a hacer es definir el for de manera simplificada. Fíjate cómo le vamos a hacer. Recuerda que si usamos esa expresión debemos de decirle el tipo en el que vamos a recibir la variable. En este caso, este primer elemento es un arreglo y se lo indicamos, es un arreglo de enteros. ¿Ok? ¿Y dónde me lo vas a colocar? Bueno, vamos a por ejemplo poner la variable row, porque esto finalmente representa una fila. ¿Ok? ¿Y de dónde lo vas a traer? Pues lo vas a traer de el arreglo myNumbers. Entonces por aquí lo ponemos. Y ahora el siguiente for, pues lo que le vamos a decir ahora es cada uno de estos elementos que hemos almacenado en este arreglo, pues que nos los devuelva. Entonces de tipo int vamos a ponerle element, ok, que nos dé cada uno de los valores que están pues en este row, por ejemplo este renglón. Y ahora sí, pues básicamente hay que imprimir system.out.println el elemento. Entonces aquí no utilizamos índices ni andamos haciendo comparaciones. Entonces aquí es donde tú puedes apreciar, pues es mucho más fácil, mucho más práctico utilizar esta nomenclatura. ¿Qué te parece? Interesante, ¿verdad? Bueno, quédate con nosotros porque ahora vamos a entrar a un conjunto de temas donde vamos a hablar sobre los métodos, toda su estructura, cómo se utilizan para dar pie a empezar con las explicaciones sobre la programación orientada a objetos. Bueno, muchas gracias por ver este video. Hasta pronto.